Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de actividades académicas y a este simposio. El día de hoy, por motivos de logística, hicimos unos pequeños ajustes al temario, pero igualmente es sumamente interesante y tenemos el gusto de presentar en primer lugar al doctor Miguel Escobar. Posteriormente vamos a ir con dos tópicos en leucemia mieloide aguda. Bueno, el doctor Miguel Antonio Escobar nos va a presentar casos clínicos de difícil manejo en el paciente con hemorragia. El doctor Escobar es hematólogo, oncólogo, pediatra y director médico de la University of Texas Health Science Center en Houston y es profesor en el MD Anderson Cancer Center. El doctor Escobar obtuvo su título de médico por la Escuela de Medicina de la Universidad Libre en Cali, Colombia. Realizó su residencia en la Universidad de Connecticut y su subespecialidad en hematología en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Sus líneas de investigación incluyen hemofilia e inhibidores, hemostasia, trombofilia, tromboembolismo venoso, entre muchas otras. Doctor Escobar, bienvenido. Buenos días. Para mí realmente es un placer poder estar aquí y poder compartir con ustedes algunos de los casos que voy a presentar se pudiera decir, de difícil manejo. Casos un poco raros, pero que yo creo que son importantes para describirlos. Y ciertamente agradecer pues, por la invitación. Estos son mis conflictos de interés y los conflictos de interés de la universidad donde yo laboro. Entonces, cuando hablamos de hemostasis, pues yo creo que es importante recordar un poco lo que aprendimos en la escuela de medicina, ¿no? Que no solo son los factores de la coagulación los que son importantes y los que realmente cuando hay una deficiencia es lo que hace sangrar al paciente. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos otros procesos que están ocurriendo al mismo tiempo, además de la producción de los factores, que la mayoría de ellos se producen en el hígado. Tenemos también la actividad anticoagulante que mantiene ese balance, tenemos la actividad fibrinolítica y la actividad antifibrinolítica. O sea, es un balance muy complicado que la mayoría de las veces funciona muy bien, pero cuando existe un desbalance, bien sea por una deficiencia congénita o adquirida, es cuando entonces empezamos a ver estos pacientes empiezan a tener problemas de tipo hemorrágico. Ahora, cuando hacemos una clasificación de los problemas hemorrágicos, podemos mirarlo como está, por ejemplo, descrito aquí en este triángulo, donde en la punta del triángulo tenemos las enfermedades tal vez de más fácil diagnóstico, la hemofilia severa, los pacientes con problemas plaquetarios severos como una enfermedad de Glassman, una tromboastenia o un Bernard-Solier, que son pacientes que se diagnostican muy tempranamente porque empiezan a sangrar desde la infancia y generalmente se hace un diagnóstico temprano. Por el otro lado, si seguimos bajando en el triángulo, vemos que tenemos pacientes de pronto con enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, el tipo 1 o tipo 2, que a veces no son tan fáciles de diagnóstico, pero generalmente se tiene una historia familiar y se tiene ese historial médico donde se puede tal vez uno tener una idea de que ese paciente tiene un problema hemorrágico y se puede llegar a un diagnóstico. Pero como vemos al final del triángulo donde está la base más amplia, tenemos estos problemas hemorrágicos que no sabemos realmente qué está ocurriendo con estos pacientes. Y es cuando debemos entonces pensar un poco más allá de lo que vemos rutinariamente. ¿Cuáles pueden ser las causas de que este paciente esté sangrando? Sabemos que tiene algún defecto, pero no lo podemos detectar con las pruebas regulares que hacemos. Entonces ahí es cuando es importante hacer los estudios adicionales. Entonces, para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento de una enfermedad hemorrágica, pues como todo en medicina, tenemos que basarnos en varios parámetros. La historia médica es muy importante para nosotros. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros los hematólogos adultos de pronto no le ponemos mucho cuidado a la infancia, a la parte pediátrica, ¿no es cierto?, averiguar esos tipos de sangrados, o muchas veces no tenemos esa información. Información tan importante como hubo sangrado, por ejemplo, cuando se despegó el cordón umbilical. Muchas veces pues eso no lo sabemos, pero si uno va y habla de pronto con los padres o esta información a veces es importante. El examen físico a veces nos puede ayudar, algunas veces no.
Los estudios de laboratorio definitivamente es un armamentario que para nosotros es importantísimo y pues como hematólogos definitivamente los extendidos periféricos siguen siendo parte de nuestro análisis desde el punto de vista de la historia clínica. Entonces, cuando hablamos de enfermedades hereditarias o enfermedades hemorrágicas raras, si excluimos lo que son las hemofilias, excluimos el von Willebrand, pues tenemos ya las deficiencias de los otros factores. Tenemos deficiencias que van desde el fibrinógeno, protrombina, factor 10, factor 5, hasta el factor 13. La frecuencia de estas enfermedades es relativamente baja. Estas enfermedades todas se van en una forma hereditaria de tipo autosómico, a diferente como son las hemofilias, que sabemos que son más en el cromosoma X, y el von Willebrand, pues muchos de ellos son ya dominantes. Y la mayoría de estos individuos van a ser bien sea homocigotos o van a ser heterocigotos compuestos, que son los que generalmente presentan los problemas hemorrágicos. Muchos de estos pacientes son heterocigotos, muchos de ellos realmente la mayoría no van a tener mucho tipo de complicaciones de tipo hemorrágico. Existen bases de datos que son muy importantes a nivel mundial, tanto en Europa, Norteamérica, donde se pueden encontrar las deficiencias por lo menos que han sido descritas, y la mayoría de estas bases de datos son sin ningún costo que se pueden encontrar en el Internet. Entonces empecemos con un primer caso. Aquí tenemos una mujer de 25 años de edad, una historia de moretones fáciles, de menorragia, hace un sangrado excesivo después de una extracción dental. Vemos aquí que los periodos le pueden durar hasta 2 semanas y se pueden suprimir con la utilización de anticonceptivos y no tiene historia de trombosis. Se hacen sus estudios básicos y se ve que tiene una prolongación del PT, del PTT, del tiempo de trombina y del tiempo de reptilasa. El factor 10,5,2 son normales. El fibrinógeno se encuentra que tiene un fibrinógeno de 87 miligramos por decilitro, la actividad como tal, utilizando la prueba de la clase, y el fibrinógeno, el antígeno de fibrinógeno es normal. Se le hace su prueba genética y se encuentra que tiene una mutación, es heterocigota para una mutación en la cadena A del fibrinógeno, que ya se había caracterizado como el fibrinógeno Canterbury. Entonces, cuando hablamos de defectos de fibrinógeno, podemos decir que hay una deficiencia cuantitativa o cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo tenemos las afibrinogenemias y las hipofibrinogenias. Desde el punto de vista de cualitativo tenemos las disfibrinogenias o la hipodisfibrinogenias. Estas disfibrinogenias muchas veces se caracterizan por tener niveles normales de fibrinógeno y a veces es difícil diagnosticarlas. Y una tercera parte de estos individuos van a tener trombosis. Otra tercera parte van a tener trombosis y sangrado al mismo tiempo. Y ya una tercera parte van a tener solo sangrado. Las manifestaciones clínicas va a ser una tendencia de sangrado a través de toda la vida. Estos pacientes pueden tener sangrado desde el principio, cuando hay esa caída del cordón umbilical es muy frecuente, y van a tener hemorragias de mucosa, pueden llegar a tener hemorragias intracerebrales, y todos tienen pacientes que tienen afibrogenemia. Hemartrosis también se puede ver hasta casi una tercera parte de los individuos, y en las mujeres va a haber muchos problemas sobre todo durante las menstruaciones y sobre todo en los embarazos también va a haber abortos, abrupcios y muchas hemorragias postparto. El diagnóstico se hace con esa historia de sangrado prolongado y va a tener alteración de las pruebas de la coagulación que tienen que ver definitivamente con el fibrinógeno. El diagnóstico pues, se debe confirmar con una prueba genética. El tratamiento se hace ideal es darle concentrados de fibrinógeno. Existen concentrados de fibrinógeno en algunas partes del mundo. Si no existe, entonces la utilización del crioprecipitado sería lo ideal. Mantener niveles, por ejemplo, por encima del 50% de base, sobre todo dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a hacer también, ¿no? Si ya es una afibrogenemia, de pronto hay que ponerla en profilaxis, dependiendo del fenotipo de este paciente. Ahora, esa paciente, ya una vez tiene ese diagnóstico, viene con su esposo porque ella dice que quiere quedar embarazada. Ella dice que no ha podido tener niños, ha tenido 2 abortos espontáneos, dice que quiere quedar embarazada, cuáles son sus riesgos y cómo sería el tratamiento para esta persona. Definitivamente son pacientes que están a riesgo de tener abortos espontáneos. Entonces es importante empezar con eso y describirle a la paciente que siempre hay esa posibilidad. Lo ideal es poderle dar concentrado de fibrinógeno a través del embarazo como una forma profiláctica. El concentrado de fibrinógeno tiene una categoría C para embarazo.
Y lo que se recomienda es mantener niveles de fibrinógeno por encima de 50 miligramos, por lo menos los primeros 2 trimestres, y ya para el tercer trimestre aumentar niveles por encima de 100 miligramos por decilitro. Y cuando ya es el momento del parto, mantener niveles normales por encima de 150. Pues esta paciente, al explicarle esto, al poco tiempo se embaraza y ya viene a mi clínica de nuevo, ya con embarazo. Entonces, definitivamente en este momento hay que hacer un seguimiento muy de cerca, midiendo niveles de fibrinógeno frecuentes. Y el fibrinógeno, el nivel de ella se mantenía más o menos entre 80 y 90, no tuvo síntomas, pero ya en el tercer trimestre se le empieza un concentrado de fibrinógeno. Esta es una de las fórmulas que se puede utilizar para hacer el cálculo y todo depende del nivel a que se quiera llevar y el nivel de base y se divide ya por un factor. Y esto fue las recomendaciones que se hicieron. Se le dieron 2 veces a la semana, manteniendo niveles de más o menos 105 con esa dosis que vemos allí. Y luego ya ciertamente, a medida que ya el embarazo va llegando a término, se le empieza a aumentar su dosis para mantener niveles un poco más cerca de lo normal. Luego, cuando esa paciente tuvo un parto vaginal, se le dio dosis más altas, tratando de mantener niveles por lo menos por encima de 100 miligramos por decilitro que se hace. Esa paciente no tiene ningún problema. Y luego eso le da ya posparto también tratamiento con fibrinógeno para evitar una hemorragia posparto. Y la paciente pues tuvo un embarazo y un post-embarazo exitoso sin ningún problema. Bueno, ahora vamos al segundo caso. Es un caso un poco complicado, pero voy a hacer breve. Es un paciente de edad, con un diabético con muchas complicaciones, enfermedad coronaria, enfermedad periférica vascular, falla renal crónica, hemodiálisis, hipertensión. Había tenido un infarto al miocardio, había venido por una infección severa que había tenido de uno de los dedos del pie, que necesitó una amputación. Se le hizo una angioplastia percutánea por el pie que estaba pues, en mal estado. Postoperatorio se complicó, hizo una bacteremia, hizo un sangrado gastrointestinal. En general, el paciente que estaba muy enfermo. Estaba en un hospital periférico.